Pablo había recibido el reporte de Tito acerca de la respuesta de los corintios con la carta severa que él mismo había enviado. Y eso trajo consuelo a su corazón. Trajo consuelo el haber visto a Tito nuevamente y trajo consuelo el hecho de haber escuchado el informe de Tito de cómo había respondido los corintios ante la carta severa. Este pasaje, como lo hemos estudiado y como lo mencionamos anteriormente, este pasaje de segunda carta a los Corintios capítulo 7 es un pasaje clave para que nosotros podamos entender el arrepentimiento, en qué consiste el arrepentimiento. Y por eso nos hemos detenido durante 4 sermones a estudiar este pasaje. Y el arrepentimiento es un tema que tenemos muy presente en nuestra mente como creyentes. Creo que como creyentes, la vida del creyente es un constante arrepentimiento de esos pecados que te alejan de Cristo, de esos pecados que te alejan de Dios. Hay una confesión, pero también hay un cambio de mente y un cambio en el corazón. Vamos tras una vida piadosa, vamos tras reflejar el carácter de Cristo. Y esto es un proceso, esto es una santificación, pero que empieza con la mente, como lo estudiamos la semana pasada. Así que, hermanos, hemos estudiado esos frutos dignos del arrepentimiento en el versículo 11 la semana pasada. Y hoy vamos al otro lado, ya después que pasó el conflicto, después de que pasó esa carta severa, ¿qué es lo que había experimentado Pablo en su corazón cuando vio la respuesta de los corintios ante la carta severa? ¿Qué es lo que había pasado con Pablo? Y hoy le pregunto a usted, cuando usted se ha arrepentido de algún pecado en su vida, que Dios en su gracia le ha permitido ver ese pecado, esa actitud carnal que usted ha tenido, y Dios en su gracia le permite ver a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la confrontación de su hermano, la falta en la cual usted está, y usted ve cuál es su respuesta ante ello después de ver cómo Dios transformó su corazón. ¿Cuál ha sido su respuesta al ver cómo Dios transforma la vida de otra persona, llámese cónyuge, llámese hijo, llámese hermano, hermana en la fe? ¿Cómo respondió después de ver la obra de Dios en la vida suya o en la vida de otra persona? Gozo, gratitud. Pero si lo podría resumir en una sola palabra, es gozo. Y eso es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. La tristeza según la voluntad de Dios, y hemos estudiado 4 aspectos de esa tristeza, del dolor al consuelo. Luego estuvimos estudiando ese contraste de la tristeza según la voluntad de Dios que conduce a la salvación, que produce un arrepentimiento, y también la tristeza del mundo que conduce a la muerte. Ese fue el segundo sermón. El tercer sermón hablamos de los frutos dignos del arrepentimiento y nos fuimos a estudiar cada una de las cualidades, de las actitudes de los corintios, de cómo respondieron hacia esa confrontación. 7 cualidades. Y ahora vamos a estudiar que esa tristeza, según la voluntad de Dios, produce gozo. Mire el versículo 12 y con eso vamos a iniciar. Así que, mire cómo inicia Pablo este versículo 12. Así que, o por lo tanto. Y el primer punto que vamos a desarrollar en la mañana de hoy es gozándonos en la obra de Dios. Debemos de entender que Pablo está interpretando retrospectivamente el propósito de la carta a la luz de los efectos o de los resultados
esta carta había ocasionado en la vida de los corintios. Y él empieza diciendo así que, y él establece tres propósitos en ese versículo 12. Después decía así que, dos de esos propósitos son propósitos secundarios y el tercer propósito que él menciona es el propósito principal. Mire lo que dice el versículo 12 y con eso amarra. Así que, aunque les escribí, ¿qué fue lo que él les había escrito? Una carta severa. No fue por causa del que ofendió. El primer propósito secundario que Pablo resalta acá es que dice que esa carta no fue por causa del que ofendió. Es decir, está hablando acerca de ese castigo al ofensor. Esa disciplina a la persona que había atacado verbalmente a Pablo cuando él los había visitado. Claramente nosotros hemos estudiado en esta carta que la iglesia de los Corintios los puso en disciplina al hermanito. Y lo estudiamos en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, porque ese hermano, a la luz de sus actitudes, había causado un dolor en la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice acá en el versículo 12, el primer propósito secundario no fue por causa del que ofendió. Claro, cuando hay un arrepentimiento, hermano, hay un lado en lo cual ha ocasionado una ofensa y hay otro lado el cual ha recibido esa ofensa. Y Pablo dice aquí, miren, si bien es cierto, es un resultado de un arrepentimiento, es un propósito secundario, pero este no es el propósito principal. Es cierto que esta persona pasó por un proceso de disciplina. Es cierto que había que señalarle a esa persona en lo que había fallado para restaurarlo. El propósito principal de esta carta no era acusar al ofendido o al que había ofendido. Y luego dice en el versículo 12, ni por causa del ofendido. Y aquí resalta el segundo propósito secundario, una vindicación del ofendido. En este caso, el ofendido, ¿quién era, hermano? El mismo. Y él dice, miren, yo no escribí esta carta para vindicarme y que ustedes vengan a mí. Si bien es cierto, eso es un resultado de la carta, pero ese no era el propósito principal por el cual yo había escrito esta carta, que fue muy dura, una carta de lloro. Y esto es evidente que se dio a la luz del arrepentimiento de los corintios. Sin embargo, hay un propósito principal. Volvamos al versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. Sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Ese es, y si usted tiene marcador, subráyelo, si está escribiendo, subráyelo. Ese es el propósito principal por el cual Pablo escribió la carta severa. Pero para poder entender mejor este versículo, me gusta más la versión NBI. Se lo voy a leer. Dice, así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Se lo voy a leer de nuevo, el versículo 12 al final. Sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Mire qué interesante. Es hacer evidente el interés genuino que los corintios tenían en él. Miren qué interesante acá de todo esto. Por la carnalidad que estaba viviendo la iglesia de los corintios, eso había puesto un gran muro en su corazón. Y su corazón estaba engañado, estaba ciego. Pero Pablo sabía lo que esa iglesia era. Pablo sabía que la enseñanza que había recibido la iglesia de los Corintios era el evangelio mismo, y el evangelio es poder de Dios para salvación. Y él había dedicado 2 años
2 años y medio, instruyéndoles en la enseñanza de la verdad de Dios, instruyéndole en los caminos del Señor, hablando, predicando la gran comisión, enseñándoles el evangelio. Y eso nunca cae en sacos rotos, iglesia. Eso nunca cae en sacos rotos. Porque la palabra de Dios es útil y sirve para edificar. La palabra de Dios llega en el momento justo. Y aunque tú piensas que esa persona que escuchó ese mensaje, tal vez tú dices, no, este no le caló. Dios puede ocupar ese mensaje para transformar el corazón de un creyente. Y Pablo lo sabía. Entonces les dice, miren, es para que ustedes puedan ver por ustedes mismos el interés genuino que hay en sus corazones hacia mi persona. Porque yo sí creo la obra que Dios ha hecho en sus corazones. Porque el amor que parte entre nosotros no ha sido un amor humano, sino que ha sido un amor que ha venido de parte del Señor, porque a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo podemos amarnos. Pero tu corazón está engañado, tu corazón está cegado, a tal punto que había perdido la lealtad y amor por Pablo y por la verdad que él predicaba. Esta carta severa fue muy confrontativa. ¿A quién le gusta acá que lo confronten? Más cuando el pecado ha ido avanzando y ha ido minando en el corazón. ¿Sabe qué pasa cuando el corazón le damos nosotros cabida al pecado? Y dejamos que el pecado continúe avanzando y no hacemos lo que tenemos que hacer. Albergamos más de a raíz de amargura y en un momento no sabemos cómo esa raíz de amargura siguió creciendo y se convirtió en un odio genuino. Yo no sé si usted pudo escuchar o vino el día jueves en el estudio que hubo el día jueves, y me encantó lo que estaba enseñando el pastor David Torres, que decía cómo el amor llega hasta el odio y empieza con la indiferencia. Dice. Luego crítica, dice, y termina en un odio. Entonces, ¿cómo llegó del amor al odio? Y cuando el pecado empieza a echar raíces en el corazón, hermano, el pecado actúa de manera dinámica. El pecado llama más pecado. Puede empezar con un orgullo, pero esto va a llamar más pecado. ¿Y cómo se va a manifestar en la vida? Con orgullo, con soberbia, una raíz de amargura. ¿O no le ha pasado a usted que cuando usted mismo ha sido el que le ha dado riendas sueltas a raíz de amargura, viene una persona y te dice, mira, pero mejor perdonarlo, mejor perdonarla? ¿Y por qué? Si yo no le hice nada malo. Si el que cometió la ofensa fue él, fue ella, yo no he hecho nada malo. Orgullo. Orgullo. Entonces empezó y el pecado actúa de manera dinámica con otros pecados. Y por eso es que se manifestó en los corintios en su falta de lealtad y su falta de amor con Pablo. Pero Pablo ocupó una carta severa. Bueno, Dios la utilizó para traer gracia, restauración, arrepentimiento. Claro, hermano, esos momentos de confrontación son momentos difíciles, es difícil. ¿A usted no le ha tocado confrontar a alguien? ¿O es de los que, no, de taquito, no, para Carlos, ve? Y hay veces que hermanos se acercan a mí y me dicen, mire, pastor, fíjese que yo le voy a comentar algo porque pues sí. Y me comenta, mire, pero hay que abordar al hermanito, hay que abordar al hermanito. Y yo le digo, hermano, hermana, gracias por comentármelo, pero ¿y por qué no lo haces tú?
No, es que se va a molestar. ¿Y tú piensas que no se va a molestar conmigo? Bien, ¿lo vio? ¿Lo viste tú o lo vi yo? Entonces tú tienes una responsabilidad. Es que no sé, yo no sé cómo. Y tú piensas que aquí todos aprendemos, no hemos aprendido a cómo hacer una confrontación. Claro, hermano, las primeras cuestan. Y no es que después nos volvamos grandes expertos, pero Dios nos da sabiduría de cómo manejar las cosas. Pero esos momentos ásperos, esos momentos ácidos, no cualquiera quiere ponerse la camisa y decir, vamos. Pablo lo hizo, mandó una carta severa, porque sabía que en ese momento era muy útil que ellos vieran la gravedad de su falta y de su pecado. Porque la actitud externa de los corintios no coincidía verdaderamente en lo que ellos sentían hacia Pablo. Y esa carta Dios la ocupó para remover el engaño que había en el corazón de los corintios y para que ellos pudieran responder en arrepentimiento y fe ante ese pecado que habían cometido. Y esto, hermanos, nos ayuda a reflexionar en la verdad que solo Dios conoce verdaderamente los corazones, aun cuando las acciones externas pueden dar otra impresión. Póngase usted, en el tiempo de los corintios, viene y Pablo, usted es bien amigo de Pablo, ¿verdad? Y le dice, mira lo que me pasó con la iglesia de los corintios, todo esto, yo lo fui a visitar. Y no solo eso, cuando yo lo visité, salió un hermano y me empezó a atacar verbalmente, los demás no hicieron nada. ¿Qué le hubiera dicho usted a Pablo en ese momento? ¿Cuál hubiera sido su diagnóstico como una persona sabia, madura en la fe, con carácter de Cristo, que ha conocido la Biblia? ¿Cuál había sido su diagnóstico de lo que Pablo le habría comentado a usted? ¿Qué le hubiera hecho usted? ¿Ah? Que se vayan al infierno. Eso no. Esos no son cristianos. Esos no son cristianos. Si hubieran sido cristianos, hubieran actuado conforme al Espíritu, pero mira cómo actuaron contigo. Y eso que tú dedicaste 2 años y medio ahí, esos no son cristianos. Hacemos juicios rápidos de las cosas. Pero la verdad, hermano y hermana, es que Dios es el único que conoce la realidad de los corazones, aun cuando las acciones externas pueden dar otra impresión. Dios conocía los corazones de los corintios, ¿sí o no? Dios conocía que al enviar Pablo esa carta severa iba a ser un medio para confrontar el corazón de los corintios y que quitara todo el engaño que había detrás del corazón de ellos y que ellos podían arrepentirse. Dios conocía el corazón de los corintios. Y Dios conoce la realidad de los corazones de todos los que estamos acá. Y el hecho que Dios conozca los corazones y que tú no conozcas los corazones, ¿qué debe de provocar en ti? A ver, padres, ¿cuántos padres hay acá? Amén. ¿Tú conoces verdaderamente el corazón de tu hijo? ¿Tú le dedicas tiempo a tu hijo o a tu hija? Sino que hay momentos en los que tú vienes, lo confrontas por sus actitudes, por su pecado, por lo que has visto en él, y usted ha dicho, y este no le cala. Y yo que solo llevo 5 años de ser papá, ya imagino los que ya llevan más. Miren, pequeños los niños, Lucas y Elena, pequeñitos. Yo les digo a los dos hijos, no peleen, ámense, son hermanos. Lucas, cuídala a ella, Elena, cuidar, no actúes en venganza, hija. Sí, sí.
Sí, sí, papá, sí, papá. 3 doritos después. Pero la verdad es que yo puedo hacer lo que hago y no lo hago porque cada actitud que haga yo, eso va a provocar un cambio inmediatamente en la vida de mis hijos. No sé, pero trato de mantenerme fiel en lo que Dios me llama. Porque sé que el único que conoce el corazón de mis hijos es Dios mismo. Yo quisiera que todos me entendieran a la primera y ya estuvo, pero no es así, hermano. Solo Dios conoce la realidad de los corazones. Y eso me debe de llevar a mí a qué? A dejar de hacer las cosas. No, hermano, eso me debe de llevar en mí a confiar más en Dios. El hecho que Dios sea el único ser capaz de poder transformar un corazón y que conoce la realidad de los corazones me debe de llevar a mí a confiar, a dejar de descansar en mis fuerzas y confiar en Él. Y esto no es un llamado a la pasividad, porque Pablo escribió una carta. Esto es un llamado también a ser responsables y fieles a lo que Dios nos ha llamado, pero a aprender a descansar en Él. Versículo 13. Segundo punto, este tipo de gozo es un gozo que nos trae consuelo. Mira el versículo 13, dice, por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Todo esto trajo consuelo en el corazón de Pablo. Una de las cosas más hermosas que podemos experimentar como iglesia es ver a un hermano que ha sido restaurado por Dios. Pero también uno de los dolores más profundos que podemos experimentar como iglesia es ver como un hermano en Cristo que tú has tenido en tu casa, que has compartido con él, ha decidido irse tras su pecado. Pero Pablo dice, por esta razón hemos sido consolados. Se gozaba no solo por ese consuelo al haber escuchado el informe de Tito, sino que también Pablo se gozó porque Tito estaba regocijado también. Por eso es que dice en el versículo 13, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito. Él ya tenía un consuelo, pero al ver el gozo de su hermano Tito, al ver que se estaba regocijando, viendo cómo Dios puede hacer la obra de manera maravillosa y por gracia y por misericordia, Tito se gozó y eso provocó en Pablo mayor gozo, mayor regocijo. Al ver a su hermano en la fe gozándose y a ver que él ha experimentado o ha sido testigo de la obra de Dios en la vida de los corintios. Pongámonos por el momento en los zapatos de Tito. Pongamos, asumamos que viene y usted es Tito. Viene y Pablo le dice a usted, mira, papayito, te voy a dejar una misión especial. Yo escribí una carta que quiero que la lleves a la iglesia de los Corintios. Aquella iglesia que yo te conté, te comenté hace un par de días que no me había ido muy bien en la visita que yo había dado a esa iglesia. Esa iglesia donde cuando yo llegué, un hermano me atacó verbalmente, los demás hermanos no hicieron nada y yo me vine triste. Entonces, mira, yo les escribí una carta y yo quiero darte esa carta
y delegarte que te vayas a dárselas a ellos. ¿Qué hubiera experimentado usted en ese momento, hermano? ¿Sabe? Si a Pablo, que era el padre espiritual de ellos, si a él lo trataron ahí, así, ¿a mí qué me van a hacer? Híjole, a mí me van a agarrar y me van a linchar ahí todo. Ay, Pablo, me has dado una gran tarea. Claro que habían temores en el corazón de Tito. Claro que habían dudas respecto a cómo los corintios lo iban a recibir, debido a la inmadurez y a lo problemática que era esta iglesia. Ahora imagínate, antes no existían los correos. No crean que carta, sending, enviado, ¡pum! Le llegó allá a la iglesia de los corintios, lo recibió los ancianos y no, para llevar esa carta se tardaban. Imagínense que se haya tardado, ahorita no tengo cuánto el tiempo y la distancia, pero póngale que se tardó meses, unos 2 meses en llegar, por ejemplo. Por 2 meses usted daba una carta y estaba pensando en eso, cómo iban a recibirlo. Claro que tenía temores, claro que tenía inquietudes, claro que había dudas de cómo los corintios iban a responder, pero cuando Tito llegó a los corintios, ¿qué se encontró? Madurez. ¿Qué se encontró? Unidad. Una iglesia unida, que cuando se dio cuenta la gravedad de lo que habían hecho, ellos unánimes pusieron en disciplina a la persona que había ofendido a Pablo, que lo había atacado verbalmente. Había un mismo sentir. Y la unidad, hermanos, solo es algo que puede provocar hacer el Espíritu Santo de Dios. Pero va de la mano con la madurez. Y él se encontró con una iglesia unida, con una iglesia madura, con un mismo sentir y un fuerte interés por restaurar la relación de ellos con Pablo, con una iglesia que estaba arrepentida. Debemos de recordar que una de las señales del arrepentimiento genuino es el deseo de restituir el daño que ha causado el pecado. Porque tú has visto lo que ha ocasionado el pecado. Lo que pasaba que los corintios que empezaban a asimilar y que veían la gravedad de la falta y que estaban arrepentidos, ellos buscaban a los otros corintios y les hacían ver también lo que habían hecho para que ellos también se arrepintieran. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Los animaron a arrepentirse. Y este movimiento abarcó la mayor parte de la congregación, produciendo una unidad que consoló el corazón de Pablo y el corazón de Tito. Es un gozo que nos consuela, pero también es un gozo que derrama amor. Mira el versículo 14 y el versículo 15, dice: porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así, como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad, y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Y es interesante porque el verdadero arrepentimiento despierta en otros un profundo afecto
respecto a la persona de Dios que se manifiesta en un amor genuino por otros y una obediencia hacia su palabra. ¿Amas a Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿Obedeces su palabra? Y eso es lo que trata de explicarnos en el versículo 14. Dice, porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado. Los corintios no defraudaron a Pablo. Antes de haber enviado a Tito, Pablo le mencionó del celo que existía en esta congregación. Y Tito se encontró con una congregación unida, pero celosa también por el Señor. Entonces Pablo dice, si en algo me jacté de ustedes, yo no fui avergonzado, porque Tito llegó y se encontró con lo que yo había visto en ustedes por la gracia del Señor. Porque reconozco y confío en la obra que Dios hace en los corazones de los creyentes. Aquí Pablo no estaba jactándose en su capacidad, ni su homilética, ni como maestro, no. Él se está jactando de la obra que Dios estaba haciendo y seguirá haciendo en la vida de los corintios. El que se gloríe, que dice en primera carta a los corintios, gloríes en él, Señor. Y Pablo dice, en lo que yo le comenté a Tito, eso pasó. Gracias al Señor, gloria al Señor, porque no fui avergonzado. Ese celo que existía en ustedes fue evidente después de haber leído esa carta. Los corintios vindicaron la veracidad y el discernimiento de Pablo con su respuesta obediente. Gloria a Dios por esos momentos donde Dios confirma su fidelidad en la vida de su pueblo. Es que, hermanos, esto se trata de Dios. Esto se trata de su evangelio. Esto se trata de Dios obrando en el corazón de cada uno de los que estamos acá. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Si tú has venido aquí a la casa del Señor, has venido, al igual que yo, a aprender de nuestro Señor y a poder seguir caminando en sus pasos. Y el único que puede transformar tu corazón y el mío es Dios mismo. Y bajo esa base es que venimos aquí a la iglesia a convivir. Nosotros venimos y nos congregamos, ¿saben por qué? Porque reconocemos que necesitamos del Señor. Y reconocemos que aquí es donde tenemos que estar en este momento. Hermanos, tú puedes estar en otro lado, en otro lugar, en la playa, donde tú quieras, en este momento, pero eso no te va a llenar como lo que te llena a Dios al escuchar su palabra y su espíritu. Mire, volvamos al versículo 14. Dice, sino que así como hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros. Miren, el amor de Tito hacia los corintios crecía en la medida que recordaba él la obediencia humilde de ellos. Los corintios habían recibido con gozo a Tito
Y Tito recordaba la obediencia de los corintios y eso generaba en el corazón de Tito más amor hacia esa iglesia. Mire cómo es la dinámica de todo esto. Cómo Dios ocupa a las personas. Cómo Dios ocupa su palabra. Cómo Él está en el centro de la vida de la iglesia. Pablo envió una carta con Tito. Tito tuvo miedo, tuvo dudas, tuvo temores, pero cuando leyó la carta a los corintios vio una respuesta madura, unida, y eso le trajo a él confirmación de lo que Pablo le había comentado acerca de los corintios. Me imagino que Pablo le haber tenido una plática profunda con Tito antes de que él saliera, ¿verdad? No te preocupes, Dios tiene el control de todo esto. Yo sé que ahorita ellos respondieron así, pero lo que yo vi, lo que la palabra del Señor ha hecho en la vida de ellos es evidente, hermano. Y no sabemos cómo van a responder ellos, pero mantengámonos fieles. Esto es una medida, una última medida para que ellos se puedan arrepentir. Ser utilizado por Dios es una tremenda bendición. Pero Dios tiene el control. Sea que respondan mal o respondan bien ante la carta que he enviado contigo, Dios siempre tiene el control, hermano, y en eso está nuestra confianza. Y viene Tito y se encuentra con una iglesia la cual había respondido con madurez, unidad y en humildad y se habían arrepentido. Miren lo que eso ocasionó en la vida de Tito. Ese impacto en la vida de Tito, el recordar la obediencia de una iglesia que estaba engañada, el recordar la obra de Dios, eso provocó en Tito más amor hacia los corintios. Cuando Dios restaura, hermano y hermana, hay un corazón de gratitud en el corazón de cada uno de los creyentes. En una oportunidad yo estaba hablando con un hermano, y yo le decía, hermano, gracias por tener el tiempo de poder compartir con otros y estar pendiente de otros. ¿Y saben la respuesta que me dio ese hermano? Pastor, eso es lo menos que yo puedo hacer de tanta gracia que he recibido de Dios. Eso es tener el corazón y la mente correcta en el lugar correcto. Sabemos que todo esto se trata de Dios y que Dios en su gracia el que se mueve así dentro de su pueblo. Tito lo sabía. Y dice que en la Reina Valera dice que ese afecto o ese amor hacia vosotros, cuando ocupa esa palabra en griego, significa lo más íntimo o desde las entrañas. Es decir, un derramamiento generoso de afecto. El amor de Tito desbordaba por los corintios al recordar la obediencia de ellos, y eso lo que hacía, hermanos, era fortalecer más la relación. Qué bonitas esas pláticas, ¿verdad? Profundas que uno tiene dentro del cuerpo de Cristo. Usted sabe de qué pláticas hablamos. Esas pláticas que usted lo marcan. Cuando hablamos de la obra del Señor y cómo Dios se está manifestando en la vida de cada uno, cuando compartimos las luchas y todo. Qué precioso es encontrarte nuevamente con un hermano que no habías visto por ratitos y poder tener una taza de café un tiempo con él y ver cómo Dios está haciendo la obra. Son tiempos maravillosos que pasa el tiempo, pasan las horas y tú sigues hablando de las maravillas del Señor. ¿Qué provocan esas conversaciones profundas en la relación? Cercanía. Cercanía. Y gloria a Dios por esas amistades. Yo me acuerdo que el jueves le estaba compartiendo a un hermano, el día jueves salimos de aquí
como a las 10 de la noche salimos de acá. Bueno, no sé si a las 10, ¿a qué hora fue, Jonathan? Más adelante. O sea que lo que había mencionado el domingo pasado, que íbamos a ir hasta las 12, sí se cumplía, hermano. Casi hacíamos nuestra primera vigilia aquí en la iglesia, pero salimos como a las 10, 10:30 de la noche. Y, y a mí me tocaba ir a dejar al pastor David Torres. Y me dice, mira, vámonos a aquel lugar donde fuimos la vez pasada para hablarme. A mí se burlan de mí porque a veces cuando tengo reuniones y cosas así, siempre les digo el mismo lugar, en el Mr. Donut. De ahí me dicen que viejito es, pastor y todo, pero antes era el café de Don Pedro, ahora es Mr. Donut, y hay otros que son más, antes y ahora ya los que son un poquito más juveniles, ya dicen McDonald's y todo eso, pero a mí me gusta el Mr. Donut, hermano. Ahí hay frijolitos, huevos y hasta plátanos salcochados ahí también y todo. ¿Va? Entonces vino y me dijo el pastor David, vámonos a aquel lugar. El Mr. Donut, ya vamos, pues. Bien, hermano, ya habíamos cenado acá. Él se tomó un café, yo me tomé una horchata. Y nos pusimos a hablar con el hermano, poniéndonos al día de cómo estábamos, cómo estaba nuestra familia, y fue un momento muy maravilloso que Dios lo ocupó, y nos fuimos como hasta las 2:30 de la madrugada hablando. Yo no me di cuenta que el siguiente día el vuelo de él salía a las 5:30 de la mañana, hermano. Me di cuenta hasta que me dijo, ya que yo le pregunté. Pero son de esas pláticas que tú disfrutas mucho, que tú puedes estar hablando horas y horas acerca de la obra del Señor, acerca de cómo Dios, cómo está el hermano, cómo está. Pero eso, ¿qué ocasiona eso? Fortalecer la relación, cercanía. Cercanía. Pero es algo intencional, y esto es lo que estaba experimentando Tito en este momento. Tito recordaba la obediencia de los corintios. Y eso provocaba en él más amor por los corintios. Porque él había visto cómo Dios estaba manifestando en la vida de los corintios. Porque lo que nos mueve de estar aquí, hermano, estar aquí en la casa del Señor, es Dios mismo. Es su gracia, es su amor. Y el ver cómo Dios se manifiesta y obra en el corazón de otros hermanos, eso es algo maravilloso, iglesia. Es algo tremendamente maravilloso. Versículo 15. ¿Cómo se manifestó esa obediencia? Dice, y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. ¿Cómo se manifestó esa obediencia de los corintios? En una actitud receptiva. Y la actitud o la recepción de Tito, dice ahí al final del versículo 15, ¿fue con qué? Con temor y con temblor. Las palabras temor y temblor aparecen también en otras porciones de las Escrituras. Efesios 6:5, se lo voy a leer, dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, cuando en la Biblia habla acerca del temor y temblor, como le está refiriéndose aquí en el versículo 15, nos describe una profunda conciencia de responsabilidad ante Dios en una situación
concreta, es una reacción dirigida hacia Dios en una situación concreta, no a los seres humanos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es una reacción dirigida con una profunda conciencia hacia nuestro Dios. Con temor y con temblor. Y es interesante, porque esto lo trae Pablo a luz acá, que el deseo de los corintios de obedecer la palabra de Dios, ese deseo demostró la autenticidad de su arrepentimiento. El deseo por obedecer a Dios. ¿Se recuerdan? Segundo sermón, cuando hablamos acerca del Salmo 51, David no estaba excusándose cuando Natán vino y lo confrontó con su pecado. Cuando Natán le contó la historia y le dijo, ese eres tú. David no estaba buscando excusándose, sino que en ese momento David, he pecado contra quién dijo, contra Dios, contra el Señor. Le he fallado al Señor. Y en el Salmo 51 habla acerca de cómo él se sentía en ese momento, porque le había fallado a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un deseo, un deseo por obedecer genuinamente los mandamientos de Dios y sus estatutos y sus preceptos. Cuando alguien está verdaderamente arrepentido, se somete a las Escrituras sin excusas. No como Adán, ¿verdad? Cuando Dios le dijo el que estaba haciendo, no, la mujer que tú me diste, excusas. ¿Por qué estaba haciendo? Excusas. Porque cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido, ha visto la gravedad de su pecado, hermanos. Y ha visto que ese pecado ha ocasionado distancia con la persona de Dios. Y el deseo de esa persona es arrepentirse y volver en cercanía con su Señor. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que usted hace? ¿Usted cree que para el Señor es válida la excusa que usted pone cuando se le confronta con su pecado? ¿Usted cree que eso es válido delante del Señor? Está ante un ser que es soberano, que es omnisciente, que todo lo sabe y está presente en todo lugar y es justo. Y es santo, hermano. ¿Usted cree que es una excusa que Dios va a aplaudir? No. El verdadero arrepentimiento no busca excusas. Simplemente obedece a la palabra y dice, ok, esto es lo que dice la palabra, yo lo voy a hacer. El orgullo, ay, no, hermanito. Ay. ¿Hasta dónde nos ha llevado el orgullo? ¿Hasta dónde nos ha llevado la soberbia? ¿Hasta dónde nos ha llevado la necedad, iglesia? ¿Hasta dónde nos ha llevado la autosuficiencia? No, es que yo así estoy bien y yo así lo voy a hacer. Y yo, ay, ¿no has visto el precipicio que está ahí a 1 metro de tu vida? Cuando alguien está verdaderamente arrepentido, se somete a las Escrituras sin excusas. Ahora, tener una congregación así como los corintios trae gozo a sus líderes. Imagínense lo que ocasionaron los corintios en el corazón de Pablo en ese momento. Consuelo. Cuarto punto. Este es un gozo que conlleva la restauración. Versículo 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes.
¿Sí o no que cuando hay una relación rota o distanciada, qué es lo más difícil, hermanos y hermanas? A ver, alguien. Restaurar la confianza, recuperar la confianza. Pero para cultivar la confianza, eso es algo que va en dos bandos, hermanos. Por un lado, ustedes ven una iglesia de Corintios que ya se había arrepentido de su pecado. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo ante ese arrepentimiento? Pablo dijo, huecho, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espera, te voy a esperar a ver bien. Mm, Otra más así no me la vas a hacer, Corintios. ¿Ustedes vieron un Pablo así? ¿Cuál es tu respuesta ante alguien que ha traicionado tu confianza? Que te ha pedido perdón y que se ha arrepentido. ¿Sí o no? Que uno actúa con desconfianza. Una vez me la hacen. ¿Ya la han escuchado eso? Y le hemos dicho. Ok. Pero una de las cosas más difíciles es recuperar esa confianza, pero para recuperar esa confianza es algo que viene de dos bandos. Y es algo muy maravilloso lo que nos está enseñando en la mañana de hoy, este versículo. Debe existir un arrepentimiento de la persona que ha pecado y por el otro lado, debe haber una intencionalidad de la otra parte que decide confiar nuevamente, como es el caso de Pablo, que él decidió volver a confiar. Y eso le puso el punto final al capítulo 7, a este asunto. Él decide restaurar completamente su confianza en los corintios. Y la palabra en griego, cuando ocupa la palabra confianza, cuando él dice ahí, me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes, significa ser valiente, ser osado, ser atrevido. Pablo tuvo la valentía de volver a confiar en los corintios. Interesante, ¿no? Y no solo eso, sino que también se atrevió a creer que no le fallarían. Ya Dios hizo la obra, iglesia, ya Dios hizo la obra, ya Dios hizo la obra en el corazón de ellos. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Hay algo más que tiene que cumplir, otro paso que tiene que cumplir para recuperar la confianza cuando has visto la obra de Dios de manera evidente en la vida de esa persona? Pablo decidió confiar de nuevo en la iglesia de los Corintios y decidió creer nuevamente. Tenía esperanza, tenía confianza, no en las actitudes de ellos, sino en lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. El arrepentimiento de los corintios le permitió a Pablo compartirles un proyecto que él iba a desarrollar en el capítulo 8, en el cual Pablo los había tomado en cuenta porque era un proyecto cercano a su corazón, una colecta para los creyentes necesitados en la iglesia de Jerusalén. Me encanta, hermano, me encanta, porque aquí no hay de dónde escaparnos. Uno a veces dice, sí, seré yo, Señor, y uno va buscando los atados. Sí, eres tú y soy yo. Dios nos está hablando en este momento de nuestras vidas. Pablo llevó su confianza un peldaño más para demostrarles también a ellos que él estaba confiando nuevamente y había decidido creerles nuevamente. Es más, confío en ustedes y les voy a dar un proyecto cercano a mi corazón. Hay una iglesia la cual en este momento está pasando por necesidad y quiero que haga una colecta para poder ayudar a estos hermanitos. ¿Usted cree que le va a dar a una persona que no se ha arrepentido ese gran proyecto? Más cuando es cosa de dinero, hermano.
Pero él decidió confiar nuevamente. Finalmente, vamos a Lucas 15 y con esto termino. Debemos de recordar que en todo esto el amor de Dios es evidente. No hay pasaje que nos hable acerca del amor de nuestro Padre como en Lucas 15, versículo 11, cuando habla acerca del Hijo pródigo. Y cuando estemos leyendo, yo quiero que tú recapitules todo lo que hemos estado hablando durante 4 sermones en este capítulo 7 de Corintios. Dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí, ¿qué dice iglesia que hizo? Malgastó, desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar por necesidad. Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, miren lo que dice el versículo 17. Entonces, ¿qué pasó? Volviendo en sí, él estaba comiendo y deseando comer algarroba de los cerdos por la hambre que estaba pasando. Y dice que en el versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Volviendo en sí, pero mire qué es lo que está reconociendo el hijo pródigo en ese momento. Que había pecado, hermano, contra el cielo, contra ti, Padre, he pecado, no te he honrado, versículo 20. Y levantándose fue a su padre y mire qué interesante, y esto es lo que a mí me hace el corazón pequeñito. Miren la actitud del padre. Dice que levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo ¿qué? Compasión por él. Y miren lo que hace el padre. Él corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es nuestro Padre Celestial, iglesia. Que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros estábamos airados en contra de él, cuando habíamos decidido por nosotros mismos ir en ese mundo, ir en esa vida, y estando ahí vimos lo crudo de la realidad, que vivir lejos de él, y ahí cuando volvemos en sí y nos arrepentimos porque hemos pecado contra él, miren este padre lleno de amor como recibió a su hijo. Corrió con esa vestidura. El hijo no iba bien vestido, iglesia. El hijo venía de estar con los cerdos. ¿Usted cree que venían con buen aspecto? Al padre no le importó. El padre corrió y le besó. Y le dijo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y de ti. Y el padre dijo, no, mira, hijo, siervos, matemos al mejor cordero. Pónganme el anillo, pónganle vestimentas, porque mi hijo
estaba perdido y se ha arrepentido. Mi hijo estaba allá y él ha recapacitado. Dios en su gracia le ha traído ese discernimiento y ese arrepentimiento, porque el único capaz de poder traer arrepentimiento en el corazón de una persona se llama Dios. Así que, hermanos, durante 4 sermones hemos estado estudiando la tristeza según la voluntad de Dios. Pongámosla en práctica. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios nunca termina en derrota, sino que es en gozo, consuelo, restauración. Así como a los corintios, el dolor causado por el pecado dio paso a un arrepentimiento genuino, produjo obediencia, unidad, amor renovado y una relación restaurada por el apóstol Pablo. Y este pasaje nos recuerda que el verdadero arrepentimiento no se mide solo por las lágrimas, sino por un corazón que responde humildemente por la palabra de Dios, a la palabra de Dios y hacia Dios mismo. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios trae consuelo a los corazones heridos, gozo a los líderes espirituales, amor profundo entre los hermanos y la valentía necesaria para restaurar esa confianza que estaba quebrantada. La tristeza, según Dios, siempre nos lleva de regreso al Padre, como el hijo pródigo, y ahí encontramos brazos abiertos, perdón abundante y una restauración completa. Que el Señor nos conceda corazones sensibles a su voluntad, sensibles al pecado, dispuestos a obedecer su palabra y a experimentar el gozo que solo Él puede producir cuando hay un arrepentimiento verdadero. Hechos 17:30 y 31 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarles de entre los muertos. Vamos a orar, iglesia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí un día más, poder adorarte en espíritu y en verdad y poder estudiar las Escrituras en esta mañana. La vida lejos de Dios es complicada y es muy difícil. Y el único que puede cambiar corazones es Dios. Por eso, Espíritu Santo, trae arrepentimiento en los corazones que están acá, que no han confesado sus pecados. Que sea tu Espíritu Santo el que los lleve al convencimiento. Ayúdanos, Señor, porque nuestro deseo es agradarte y crecer en tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a poder apreciar esa relación y apreciar también la obra de la cruz. Y si tú estás acá, Dios te ha traído aquí con un propósito. Y es para que le obedezcas. Pero esa obediencia solo viene a través del arrepentimiento. Señor, quite esa venda de los ojos y ayúdanos, Padre, a ver la realidad de nuestros corazones y a obedecerte a ti en arrepentimiento y fe. Gracias te damos por esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.